9 al 13. Mateo capítulo 9, verso del 9 al 13. Y oramos al Señor en este momento. Padre, te pido que bendigas este servicio como ha sido bendecido. Tu palabra ya está bendita, Señor, y te pedimos que ahora que vamos a leerla, Señor, hables a nuestros corazones por el medio de esta reflexión y por medio del drama que tenemos, Señor. Te damos gloria y te damos honra y gracias. Damos la lectura a tu palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Aquí vemos una historia muy conocida, que es que Jesús está pasando y se encuentra con un famoso publicano. Los publicanos en aquellos tiempos eran los cobradores de impuestos, eran las personas que se dedicaban a cobrarle para el imperio romano. Recordemos que Israel completo estaba bajo el dominio de Roma. Y estaba este publicano sentado, y Jesús pasa, y Jesús simplemente le dice: sígueme. Al instante Mateo deja sus tributos, deja todo el dinero que estaba a la mesa y comienza a seguir a Jesús. Pero nos vamos a concentrar en la conversación que pasa luego de esto. Luego de que Jesús llama a Mateo y Mateo lo sigue, se sientan a la mesa, vienen publicanos y dice la palabra que vienen pecadores. Y resulta que los religiosos de aquel tiempo, las personas que pensaban de sí mismas que eran justas, los sacerdotes, los cristianos, vamos a decirlo, de aquel tiempo, los religiosos, los legalistas, hacen una pregunta a los discípulos. La pregunta que estos religiosos fariseos le hacen a los discípulos está en el verso 11. Dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? Es decir, ese no es mi maestro, ese es el maestro de ustedes, ese es el Jesús de ustedes, no el de nosotros. ¿Por qué come el maestro de ustedes con publicanos y pecadores? ¿Por qué Jesús comía con publicanos, prostitutas, pecadores, adúlteros? ¿Por qué? Ahora, si nosotros nos vamos a este tiempo, podríamos también preguntar: Jesús escogió 12 discípulos. ¿Por qué Jesús escogió 12 discípulos? Y la mayoría de ellos eran personas completamente pueblerinas y completamente normales y completamente pecadores. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de Felipe, que nunca entendió, o en aquel momento no entendía quién era Jesús. Cuando Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús dice: hace tiempo, ¿verdad?, que estoy yo con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Otro de los ejemplos es Pedro, un hombre que estuvo 3 años con Jesús, y luego de estar 3 años con Jesús y hacerle la promesa de: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, nunca voy a negar de ti, en el momento difícil negó a Jesús no una ni dos, sino en 3 ocasiones. Por ejemplo, también tenemos a Tomás. Tomás, el que dudó, dice: si yo no viere las llagas en sus manos, si yo no metieres mi mano en su costado, yo no creeré que él realmente resucitó. Juan y Jacobo, que eran completamente egoístas.
De Juan se dice que es el discípulo amado, que era el discípulo que se sentaba al costado de Jesús. Sí, pero era un completo egoísta, porque con su hermano Jacobo, él le dijo a Jesucristo: por favor, cuando tú estés en tu gloria, no te acuerdes de Pedro, ni te acuerdes de Tomás, ni te acuerdes de la iglesia Betel en el 2018. Acuérdate de mí, de Juan y de Jacobo, que quiero estar uno a tu izquierda y otro a la derecha. Y los discípulos se pusieron molestos, diciendo: qué egoísmo tienen estas personas. Y finalmente este Mateo, que era un publicano. La Biblia no dice específicamente que era un ladrón, pero por lo general los publicanos eran ladrones. Porque los publicanos te decían: te toca pagar $50 Hacienda en Puerto Rico, pero por debajo de la mesa dame otros 50 para decir que sí los pagaste. Eran ladrones. ¿Cómo Jesús escogió a estas personas? Mira, aún en la genealogía de Jesucristo vemos que en ninguna genealogía del libro de Crónicas existen mujeres, y Jesús en su genealogía escogió mujeres. ¿Pero qué tipo de mujeres? Rahab, que era una prostituta. Betsabé, que había adulterado. Tamar, que había tenido relaciones sexuales con su suegro. Aleluya. Ruth, que era moabita. Quizás la única que podíamos sacar de esa genealogía es María. Pero María misma dijo que ha admirado la bajeza de su sierva. María se reconocía como una pecadora. Y si nos vamos luego de los 12 apóstoles, vemos al apóstol Pablo, que en definición clara, Saulo de Tarso era un asesino de cristianos. Saulo de Tarso estaba comprometido con acabar con la cristiandad, con esta nueva secta, según se decía en el libro de los Hechos. ¿Cómo es posible que Dios hubiera escogido a estas personas? ¿Cómo es posible que Jesús comiera con pecadores, con publicanos? Esta pregunta fue hecha a los discípulos, mas sin embargo Jesús entra en la conversación en el verso 12, cuando dice esto: al oír esto Jesús les dijo a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no sé usted, pero yo nunca he ido al médico estando sano, a menos que sepa un certificado médico. A veces cuando voy a los hospitales les digo: ¿te gusta este hotel? Estas vacaciones forzosas. A nadie le gusta estar en el hospital. Nadie va al hospital si no tiene la necesidad de ir al hospital, si no está enfermo, si no va a ser sometido a una operación. Ayer se me daña la guagua y pues, ¿qué hago? Llamo al mecánico que me había resuelto. Yo no llamaría a un mecánico si la guagua está perfecta. Yo no haría eso. Y Jesús les dice esta frase: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sabes cuál es el problema? Que los fariseos pensaban que estaban sanos. Los fariseos pensaban que los enfermos eran los publicanos, las prostitutas, los adúlteros, que ellos eran los pecadores, que ellos no eran pecadores. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 14, verso 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3 dice: todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Háblale al que está a tu lado, dile: tú no has hecho lo bueno. Eso no suena muy bien, pero es cierto. Todos somos pecadores. Nosotros en el mundo tratamos de dividir las personas: los ricos, los pobres. Ahora con Donald Trump en la presidencia, los blancos, los negros y latinos y mexicanos están en otro lugar. Tratamos de dividir las personas por bajitas, blancas, feas, bonitas, altos. Dios no tiene acepción de personas. Para Dios, escucha bien, todos estamos enfermos. Y tengo que repetir esto tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, porque la sociedad dice: la sociedad no está enferma, sino la sociedad misma la corrompe. Los psicólogos dicen: tú no naciste enfermo, tú no naciste corrompido, es la sociedad la que te corrompe. Hay iglesias que el mensaje principal es: tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y el mensaje de la Biblia es: tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, mereces total condenación, pero para eso ha venido el Hijo de Dios, Señor nuestro, para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia.
Por eso es por su mérito que yo puedo pararme frente al trono de la gracia, como dice la palabra, acercaos al trono de la gracia para que halléis oportuno socorro. No existe división. En el 1912 zarpó un barco que se llamó Titanic. ¿Cuántos han escuchado de este barco Titanic? Y en el Titanic había mucha gente rica. De hecho, el hombre más millonario de todo el mundo en aquel tiempo estuvo en el Titanic. Muchísimos billones. La cifra no la conozco ahora. Pero también había gente pobre. Los que estaban abajo del barco poniendo el carbón para que ese barco pudiera moverse. Los sirvientes, los cocineros. Había una división de clases en el Titanic. Hasta que chocó con el iceberg. Cuando choca con el iceberg, dice y cuenta la historia que muchos de los ricos dejaban sus joyas. Estaban las joyas por todos lugares, estaban las cajas fuertes por todos lugares. Ellos iban corriendo a ver si encontraban una manzana para el camino. Sabíamos que había unos botes pequeños, pero necesitaban provisión. Y todo el mundo estaba peleando por otra cosa, por manzana, por comida, por aguacate, por plátano. Todos estamos en el mismo barco. Dile que está a tu lado, estamos en el mismo barco. Los sanos no tienen necesidad de médico. El problema es que yo no soy sano. Yo necesito un médico. El médico por excelencia, Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego Jesús le dice esta frase: misericordia quiero y no sacrificio. Escucha bien, misericordia quiero, no sacrificio. Si tú te pones a ver las noticias, hoy, un día como hoy, en la isla de Filipinas están flagelándose, están golpeándose sus espaldas, están haciendo sacrificios, se están crucificando como Cristo se crucificó, porque piensan que con eso podemos tener algunos méritos adicionales. No quiero sacrificio. El salmista David decía: porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Aparte de salmista, era el rey David, era el hombre de dinero, era el hombre que tenía todos los bueyes, todos los corderos. Dice: no quiere sacrificio, que yo lo daría. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No sé si alguno de ustedes ha visto La Tierra Prometida. Está por esta novela de Josué, La Tierra Prometida. Está de moda. En uno de los capítulos sale una de las siervas de una profetisa y le ruega, le dice: quiero ser tu sierva, quiero estar contigo, quiero que tú me enseñes todos estos ritos, quiero que me enseñes toda esta hechicería, toda esta brujería y estas cosas que tú sabes. Yo lo quiero, por favor, no me deseches. Decía esta joven mesonera, esta señora mesonera. La hechicera la rechazó. Dijo: no te quiero ver, vete de aquí. Esta escena es tan diferente y tan distinta a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Cuando vinieron a traer a una mujer adúltera, que todo el mundo estaba allí diciendo: esta mujer es adúltera, esta mujer no merece tu perdón. Y Jesús dice: que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Todo el mundo dice: estoy libre de pecado, no estoy libre de pecado. Pero había uno que estaba libre de pecado, que es Jesús. Y Jesús nunca lanzó la primera piedra. Por eso es que no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, no importa quién tú seas en tu vida, Él te hace nueva criatura. Él es quien te consuela, Él es quien te ayuda, Él es quien te levanta de toda depresión, de toda ansiedad. Él es el que obra, pero tienes que venir a sus pies. Por eso dice: misericordia quiero. ¿Sabes por qué? Porque estamos todos en la misma barca. Mírense los unos a los otros, mírenos los unos a los otros. Todos estamos en la misma barca. Por lo tanto, yo te voy a perdonar porque Dios me ha perdonado a mí. Yo te voy a amar porque Dios me ha amado a mí. Yo te voy a soportar porque Dios me ha soportado a mí. Yo te voy a consolar porque Dios me ha consolado a mí. Y al final Jesús le dice a los fariseos en el verso 13, dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta iglesia siempre predicamos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que tú necesitas arrepentirte de tus pecados, que tú necesitas confesar a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, que tú estás completamente perdido sin Cristo,
No hay manera que tú puedas al momento de tu muerte, y quizás este sea tu último sermón o tu última predicación aquí en la tierra, que si tú no has confesado a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, no tienes entrada al cielo. La Biblia dice que estrecho es el camino, angosto, pequeño es el camino que lleva a la vida, largo y ancho es el camino que lleva a la perdición. La única manera en que tú puedes ser salvo es solamente a través de los méritos de otro. Es como si tú fueras a una fiesta y el requisito para ir a la fiesta es ir vestido de oso. ¿Cuánto le gustaría vestirse de oso? Y entonces usted va a la fiesta como usted estaba vestido de corbata. No, mira, corbata no sirve. Con un traje negro no sirve. Poco pelado tampoco sirve. Con barba tampoco sirve. Con el pelo pintado tampoco. Con el pelo blanco tampoco sirve. Tiene que ir vestido de oso. Y tú los ves a todos vestidos de oso y tú dices, la única manera en que yo puedo entrar a esa fiesta es vistiéndome de oso. Pues sabes que la única manera que puedes entrar al reino de Dios es vistiéndote de Cristo. Es que Cristo sea tu Salvador. Es que Él sea tu Señor. Es que sea por sus méritos. Que cuando el Padre te vea, no vea los pecados que tú has hecho, sino la justificación que Jesús ha hecho en tu vida. Que la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado que hayas cometido. Y gracias a Él podemos nosotros ser salvos. Ese es el llamado que el Señor te hace en esta mañana. El mismo llamado que le hizo a los discípulos, para que pases de la desesperanza a la esperanza, para que pases de la culpabilidad al perdón, de la ansiedad a la paz, de la condenación a la justificación. La Biblia dice, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. ¿Hay alguno de ustedes que ha hecho algo malo cuando usted era pequeño a su papá o a su mamá, que no se atrevía a ir donde su papá o su mamá? Me pasó un montón de veces, tantas veces que yo hacía mi travesura, era colorado, o todavía sigo siendo un poquito colorado, y dicen que los colorados no se portan muy bien. Y cuando hacía mi travesura cuando era pequeño, a veces yo iba donde mami, no me atrevo a ir donde papi, porque usted sabe que las mamás son a veces, bueno, en muchos de los casos son más blanditas. Mami, ayúdame a ir donde papi, para pedirle esto que tengo que pedir, no me atrevo, me porté mal. Jesús, llévame donde el Padre, porque por mis méritos no puedo, sino a través de Jesucristo. Billy Graham decía que había una mano de Jesucristo en la humanidad y había otra mano de Jesucristo en la del Padre, cuando la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, pero ya yo me he convertido. Yo necesito a Cristo todos los días de mi vida. Jesús dijo esta frase cuando dice que yo soy el árbol, dice el Señor, ¿verdad? Y ustedes son las ramas. Eso está en Juan capítulo 15. Si tú cortas una rama de un árbol, ¿qué ocurre? Se seca. Así son ustedes si se separan de mí, porque separados de mí, mira esta frase, nada podéis hacer. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él adoramos, a Él bendecimos, a Él damos gloria. Porque ¿sabes algo? Buda está muerto, Mahoma murió. Todavía hay padres que están allí en iglesias donde tienen a sacerdotes muertos allí. Cristo está vivo. Usted puede ir a su tumba y está vivo. No es una historia de hadas. Hubieron personas que testificaron y que dijeron, Él vive. Y porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, tú puedes vivir en Él. Y puedes tener paz en tu corazón.